tiempos. Libro 2. La caída de Aldorf, por Chris Wright. Capítulo 17. Los bretoneanos dejaron atrás la parte más espesa del bosque corrompido cuando ya se ponía el sol. No se habían detenido en ningún momento, ya que no les atraía la idea de acampar bajo las copas de aquellos árboles enfermos. Los caballeros seguían enfundados en las armaduras y permanecían atentos a un posible ataque desde las sombras. Sin embargo, no se produjo ninguno. Se confirmaba la conjetura de Leoncoeur de que incluso los Pieles Verdes habían huido del bosque, algo que él habría considerado imposible de no haberlo visto con sus propios ojos. El ritmo alto de la marcha les había pasado factura, pero ya estaban en las inmediaciones de la ciudad. Por delante tenían el paso y la parte más difícil del Reigual. Cada caballero disponía de 2 caballos como mucho. Algunos incluso iban a lomos de la montura que planeaban emplear en la batalla, de modo que llegarían cansados del viaje y con cicatrices de los múltiples encuentros con los orcos. No eran los preparativos ideales para la batalla que se avecinaba, pero la necesidad de premura había sido desde el comienzo la preocupación principal. Cuando traspasó la linde del bosque corrompido por el norte, Leoncoeur musitó una plegaria de agradecimiento. El suelo de tierra había absorbido los residuos del río a través de pozos que humeaban ligeramente, y la corriente de agua había regresado a su cauce original. Al menos aquí el río corría limpio, pues la mayoría de las corrientes de agua se habían convertido en poco más que riachuelos contaminados, invadidos por esporas y otros habitantes ciegos y mutados. Los estandartes de Curón y de otros principados se alzaban en el cielo crepuscular, de nuevo desplegados en todo su esplendor tras abandonar el vil bosque. Una inhóspita y ondulada extensión de terreno, poblada de maleza y de brezos, apareció ante ellos. A su espalda se alzaban los ya lejanos riscos de las montañas grises. Los bretonianos fueron surgiendo en fila india del bosque y se reunieron con él. Los caballeros se quitaron el yelmo y se pasaron las manos cansadas por el cabello pegajoso del sudor. Los que marchaban a pie hicieron lo que siempre hacían: aliviaron los hombros de la pesada carga que llevaban, más ligera ahora que se había consumido buena parte de las provisiones. Leoncoeur observó a sus caballeros mientras se congregaban y permitió que un destello de orgullo asomara en sus ojos. Estaban enteros y listos para la batalla. Las bajas habían sido dolorosas pero asumibles. Varios miles de caballeros del reino aún marchaban a su lado, suficientes para plantar cara a cualquier enemigo imaginable. Cuando se dejaba llevar por esos pensamientos era fácil olvidar las advertencias de la dama. Estos son mis hermanos, pensó el rey depuesto. En el destino no hay certezas. Lucharemos. Y quién sabe, tal vez venzamos. Los pegasos volaban guiados por Bekis. Durante el camino no se habían separado en ningún momento y habían volado a ras de suelo para mantenerse visibles a través de la maraña de vegetación. Ahora dibujaban círculos en el aire perezosamente, reservando las energías para lo que estaba por llegar. Bekis gruñó y agitó las alas a los caballos alados, ejerciendo de líder de la caballada como Leoncoeur ejercía de líder de sus hombres. Jared fue uno de los últimos en salir del bosque, pues había retrocedido hasta la retaguardia de la columna para proteger a los vulnerables suministros. Saludó a su señor con una sonrisa desenfadada. «Por fin un lugar donde dormir», exclamó. «Ya no me acuerdo de cómo se hace». Leoncoeur esbozó una sonrisa magnánima. Apoyar la cabeza en el musgo y en la hierba en lugar de dormitar sobre la silla de montar sería un cambio agradable.
Aún tenemos que avanzar un poco más, dijo, lanzando una mirada precavida hacia la inquietante linde del bosque. No pienso descansar cerca de esos árboles. No seré yo quien os lo discuta, señor. El último carro de la caravana apareció en el claro, tirado por civiles. Los caballos de tiro se habían perdido en el paso. Leoncoeur y Jared se pusieron en marcha. El aire olía extraño. No solo se trataba del rastro de corrupción en el viento. Esta tierra era tan extraña para ellos como cualquier otra, poblada por hombres extraños con extrañas costumbres. Muchos de los que los acompañaban no habrían traspasado la frontera en otras circunstancias. Su hambre de aventuras bastaría para mantenerles la moral alta durante el último tramo del camino. Si sería suficiente para que lucharan como lo harían por su patria, aún estaba por ver. Un viaje tan largo solo por las visiones. Farfulló para sí. Jared se volvió a mirarlo. ¿Dudas, señor? Leoncoeur sonrió. No, no son dudas. Pero no era del todo cierto. Las había tenido en abundancia. Y tú fuiste testigo de su poder. ¿Alguien puede poner en duda que debíamos estar aquí? Se borró la sonrisa de sus labios. Aún así, el sacrificio. No recuerdo ninguna ocasión en la que el Imperio acudiera con tanta presteza en nuestra ayuda. Jared se encogió de hombros. Esta guerra nos habría afectado directamente, antes o después. Vos mismo lo dijisteis, cuando aún estábamos en casa. Leoncoeur estaba a punto de replicar, de asentir, cuando el cielo en el noroeste se iluminó de repente con un pálido resplandor verde. Los guerreros se llevaron raudamente las manos a las armas y los caballos relincharon alarmados. Una racha de viento frío peinó los arbustos y los tojos se estremecieron. En el nombre de la dama, masculló Leoncoeur, espoleando el caballo. A lo lejos, en dirección noroeste, una fina línea de color esmeralda ascendía sinuosamente por el cielo. Se produjeron más destellos pálidos, acompañados por esporádicos relámpagos. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Jared mientras contemplaba el cielo con una inquietud impropia de él. En ese preciso momento, la tierra tembló bajo sus pies y los caballos de batalla se tambalearon. La línea de luz verde creció y trepó por el cielo como una elegante columna. la ciudad, dijo entre dientes Leoncoeur con el corazón encogido. Llegamos tarde. El fenómeno luminiscente continuó creciendo y se expandió a través del banco de nubes con viles tonos pálidos de jade. Debía ser enorme, más que enorme. ¡Esperad!, ordenó Leoncoeur, incapaz de seguir mirando la siniestra llamarada. Las nubes de tormenta encima de la columna de luz parecieron contraerse para formar una inmensa cara deforme que miró abajo con la lujuria y la avidez grabadas en las borrosas y fragmentadas facciones. Era una tormenta, por lo tanto no era una tormenta de este mundo. Algunos de los civiles se tiraron al suelo y escondieron la cabeza debajo de los brazos, mientras cuchicheaban apresuradas plegarias. Incluso los guerreros más curtidos quedaron aturdidos por la visión y pugnaron con sus monturas para controlarlas. Por un momento, el propio Leoncoeur no supo qué hacer. Había planeado acampar para pasar la noche y proporcionar a los porteadores y a los jinetes un descanso reparador antes de conducirlos a la batalla. Pero eso ya no era posible, pues si perdían una sola hora, cuando llegaran a Aldorf no encontrarían más que ruinas carbonizadas. Las dudas lo consumían cuando Vikis descendió en picado, graznando con furia.
En sus feroces ojos no había un atisbo de indecisión, sino una repentina sed de batalla. El hipogrifo no se devanaba los sesos con conjeturas sobre lo que debía estar sucediendo ni lo que debía hacerse. Leoncoeur cogió las riendas de la bestia, que colgaban por debajo de sus plumadas mejillas. El hipogrifo descendió un poco más, hasta ponerse a la altura de su caballo, y Leoncoeur se subió a él de un salto y se acomodó, erguido sobre el hipogrifo. Leoncoeur desenvainó la espada. «No llegamos tarde», gritó mientras Becky remontaba el vuelo. «De no haber sido por la gracia de la dama, todavía estaríamos abriéndonos pasos a espadazos por el bosque. Sin embargo, se nos ha concedido una oportunidad». Todos los guerreros que formaban su hueste alzaron la mirada hacia su señor, que ascendía por el cielo. Los pegasos siguieron a su líder en formación cerrada. Ninguno de ellos tenía jinete aún, pero eso cambiaría muy pronto. «Estáis cansados. Todos habéis cabalgado duro. Si pertenecierais a cualquier otro pueblo, no me atrevería a pediros más». Una sonrisa feroz se dibujó en sus labios. «Pero no pertenecéis a otro pueblo. Sois los caballeros más temidos del mundo y se os ha concedido una última oportunidad para que demostréis vuestro valor». Los jinetes ya habían controlado sus monturas y la columna estaba formando en orden de batalla. El cielo continuaba relumbrando con un tono nauseabundo aún más intenso, pero la conmoción inicial ya había desaparecido. «¡Cabalgamos juntos!», gritó Leoncoeur. «Los alados y los terrestres, unidos hacia la ciudad de Sigmar». La cabalgada sería brutal. El terreno que los separaba de las murallas de la ciudad era desconocido y nadie dudaba que estaría infestado de enemigos. Cuando llegaran a su destino, tendrían que incorporarse directamente a la batalla, sin tiempo para el descanso ni los preparativos. La carrera sería desesperada. «¡Me habéis seguido hasta aquí!», rugió Leoncoeur mientras se elevaba por el tormentoso cielo. «Si ahora desfallecéis, habrá sido en vano. Así que cabalgad conmigo a la cabeza y desterremos las tinieblas con nuestro valor». Vlad percibió la acumulación de hechicería antes de ver la tempestad que estalló sobre Aldor. Desde hacía más de una hora, mientras surcaban el río, sentía cómo estaba formándose una inmensa conflagración. Era como el latido de un corazón enorme situado justo bajo la superficie del mundo que estuviera haciéndose más fuerte con cada pulsación. Cuando finalmente las torres de humo se alzaron en el horizonte del oeste, acompañados por el lejano sonido de tambores de guerra, sus temores se confirmaron. Han obrado un conjuro poderosísimo. Bueno, ¿qué esperaba? ¿Que fueran hasta las puertas y suplicaran que les dejaran entrar? Herser aún estaba conmocionado. Era un momento difícil para él, todavía debatiéndose entre sus antiguos lazos con el Imperio y su reciente alianza con Nagash. Vlad estaba convencido de que escogería el bando correcto cuando llegara el momento. Pero la transición había tenido que realizarse en un tiempo muy breve y era mucho lo que tenía que asimilar. «¿Qué es eso?», preguntó horrorizado el cazador de brujas. Vlad se arrellanó y tamborileó con los dedos en el brazo del trono. Tu primera visión del enemigo. Obsérvala bien, porque si fracasamos aquí, verás muchas más como esas. El humo se arremolinó y se expandió sobre las copas de los árboles mientras trepaba por el cielo. El ejército de Vlad aún se encontraba a muchos kilómetros de allí,
retrasado por la mansa corriente del Reik. En cuanto el vampiro hubo limpiado el cauce del río con su magia, nuevas enredaderas y musgos se habían aliado para entorpecerles la travesía. Incluso las damas blancas parecían impresionadas por los fuegos. Las tres alzaron la vista hacia la tormenta que giraba lentamente y contemplaron, boquiabiertas, cómo se quemaba el cielo. Debemos darnos prisa, dijo Herser con los dientes apretados y la voz tensa por la impaciencia. Tranquilízate, cazador de brujas, dijo Vlad. Mira que más se acerca. Las barcazas seguían navegando en orden, formando una enorme flota de embarcaciones atestadas de tropas que seguían como el ganado la estela del buque insignia de Vlad. La flota al completo estaba deslizándose por un ancho meandro del río que giraba de derecha a izquierda para dar paso al largo canal que conducía directamente a los muelles orientales de Aldor. Cuando se acercaron a la orilla del meandro, apareció ante ellos un arenal gris y oscurecido por la sombra de los árboles que había detrás. El arenal se ensanchaba enseguida y se transformaba en una empantanada playa en la orilla del norte, moteada por juncos jaspeados y telarañas de plaga. La playa no estaba vacía. Filas de soldados formaban disciplinados cuadros de infantería y portaban antorchas llameantes. Estandartes negros revoloteaban exhibiendo antiguos símbolos de Mairenburgo y emblemas de calaveras plateadas que destacaban en el suelo negro. Un señor se mantenía apartado del resto. La arrogancia estudiada de su porte, con la capa cruzada y echada sobre un hombro y el pálido mentón alzado, era excesiva incluso para alguien de su linaje. Vlad suspiró e indicó con un gesto a sus timoneros espectrales que vararan la embarcación en el banco de arena. El barco se detuvo y un grupo de criados no muertos se apresuraron a saltar al agua, que les cubría hasta las rodillas, y se cogieron de la mano. Vlad se levantó del trono y descendió por una escalerilla de madera colocada rápidamente sobre la borda de la embarcación y caminó sobre los brazos entrelazados de sus sirvientes para que no se le mojaran las botas. Se apeó al final de la silenciosa pasarela de no muertos y se posó con ligereza en la arena seca. Lo siguieron Herser y las damas blancas, que ya cuchicheaban con regocijo. Mi querido Mumbard, dijo Vlad, tendiéndole el dedo anular. El señor vampiro miró la gema granate con aversión antes de inclinarse con rigidez y besarlo. Corremos el riesgo de perdernos la fiesta, dijo Mundbar. Mundbard el Cruel era uno de los vampiros más poderosos fuera de Silvania. Desde tiempos inmemoriales había ejercido su truculento trabajo en Marienburgo, que solo había abandonado cuando la perdición de la ciudad fue irremediable. Exhibía los rasgos de la degenerada aristocracia a la que había pertenecido. Una complexión excesivamente delgada, facciones angulosas, atuendo podrido de una elegancia añeja. Sus finos dedos estaban recubiertos de joyas de oro y vestía una levita de terciopelo. Esperaba que trajerais más invitados, dijo Vlad, mientras recorría con los ojos las fuerzas que Mundbard había traído consigo. Algunos eran muertos de Marienburgo, todavía engalanados con los restos traídos de sus viejos uniformes. Otros debían haber sido reclutados durante la marcha hacia el este, y otros eran criaturas del antiguo séquito secreto de Mundbard. En la retaguardia del contingente, bufando con los dientes apretados debajo de los árboles, acechaba una bestia enorme que en el pasado había sembrado el terror en Suidok y que ahora había vuelto a las andadas acatando nuevas órdenes mágicas. Mundbard fingió una expresión de desinterés. Hacemos lo que podemos. Los tiempos han cambiado. Mundbard era un hábil asesino, uno de los mejores exponentes de la escuela de la cuchillada en la oscuridad, pero su prolongada estancia en Marienburgo lo había vuelto caprichoso e irascible. De haber tenido tiempo, Vlad habría sucumbido a la tentación de enseñarle dolorosamente quién mandaba allí. Pero Morsliev ya estaba llena y se habían abierto brechas en el muro que separaba ambos mundos. Retiró la garra. Cuéntame lo que has averiguado.
3 huestes rodean la ciudad, dijo Mudvard. Ya han lanzado el ataque. Se ha hecho alguna suerte de maleficio y están cayendo demonios del cielo. Aldorf es un cadáver podrido. No aguantará toda la noche. Y por eso estamos aquí. Repuso Vlad pacientemente. ¿Está listo tu ejército para ponerse en marcha? Solo esperan que yo dé la orden. Entonces dala. Mudvard miró las barcazas que se acercaban gradualmente a la orilla de la playa. ¿No vamos por el río? Vlad lo fulminó con una mirada cargada de desprecio. Entraré en la ciudad cuando reciba la invitación. Se acercó un poco más a Mudvard, gratamente complacido por sacarle media cabeza a su lugarteniente. Permíteme que te leccione en cómo vamos a llevar este asunto. No me colaré en Aldorf como un vulgar pordiosero, abriéndose paso hasta la ciudad desde los muelles y las cloacas del puerto. Solicitaré mi electorado antes de blandir la espada para ayudarlos. Cuando la desesperación penalmente los doblegue, entraré con la cabeza bien alta por las puertas de la ciudad, a lomos de mi corcel de batalla, y me recibirá el emperador en persona. Me invitarán a entrar. ¿Lo entiendes? No me conformaré con menos. Mudvard se lo quedó mirando, sin demasiado convencimiento. Vlad podía leerle el pensamiento en las nobles facciones. ¿Esto es lo que pretendía Nagash? ¿Vale la pena el riesgo que entraña? Al cabo, sin embargo, el vampiro hizo un gesto de conformidad con la cabeza. Así será, dijo Mudvard, como restándole importancia. La puerta del norte es la ruta más rápida desde aquí. No obstante, el bosque está plagado de demonios. Vlad enarcó una ceja y señaló sus tropas, que estaban desembarcando. Las sombras revoloteaban encima de ellos, y sus rostros alargados se escindían cuando proferían estridentes gemidos. Los espectros se escabulleron entre las sombras de los árboles, y los mastodónticos paladines no muertos avanzaban torpemente, zarandeados por la marea, indiferentes a las aguas negras que se introducían por el borde de sus ajadas botas. Bestias de mayor tamaño esperaban enjauladas en las barcazas, esqueletos de Leviatán, Vargheist enloquecidos, monstruos de criptas con collares de bronce, con runas de control inscritas. Ya se habían descargado varios miles de ellas y otras tantas aguardaban su turno. Los demonios solo son los sueños de los mortales, aseveró Vlad en voz baja. Espera a que posen su mirada en nosotros. El reino subterráneo estaba desmoronándose. Los arcos de las cloacas se derrumbaban incapaces de soportar la presión y los cascotes se precipitaban a los canales. El aire, impregnado de la magia liberada que rebotaba y fluía con bruscos cambios de dirección por el laberinto de cámaras, era abrasador. Festus corría todo lo rápido que le permitía su orondo cuerpo por las revueltas aguas residuales de regreso a la cámara de la caldera. El espectáculo había sido magnífico. Su gran tribulación había ascendido vertiginosamente por el conducto del respiradero para irrumpir en la ciudad. Había perforado la piel del cielo y desencadenado el diluvio de demonios. Percibía cómo la irrealidad se plegaba y se combaba en torno a él para recubrir hasta el último centímetro de superficie de las entrañas de la ciudad. Este éxito arrollador no estaba exento de riesgos, ya que había liberado unas fuerzas que ahora escapaban a su capacidad de control. Si no salía pronto de allí, acabaría sepultado por la destrucción que él mismo había provocado. La única tarea que le habían encomendado era iniciar el proceso y, como la fermentación de un barril, éste seguiría su desarrollo sin su participación, supervisado por una inteligencia muy superior y mucho más perspicaz que la suya. Enfiló con paso tambaleante por el túnel de la cloaca
y apartó a patadas un grupo de demonios que estaban ahogándose en el agua. A su alrededor no dejaban de caer escombros, acompañados de remolinos de polvo que colmaban los túneles. Delante de él estaba la cámara de la caldera, todavía repleta de viales que continuaban estallando. Esta era la obra maestra de su largamente cultivado arte. La mayoría de los demonios insignificantes reunidos por la tribulación caerían del convulso cielo durante la tempestad de plaga, pero esta no sería suficiente para los engendros más importantes. Festus corrió hasta el borde de la caldera, encogiéndose cada vez que un frasco de cristal explotaba. El caldo seguía burbujeando vivamente, a pesar de que el fuego de debajo se había apagado hacía mucho rato. Los aromas que emanaban de él, mientras por las gruesas paredes del recipiente resbalaban espumosos regueros de condensación, eran ciertamente maravillosos. Una mano enorme emergió repentinamente del caldo bullente, tan grande que parecía imposible que cupiera en la caldera. Era una humeante mano escamada, con garras y moteada, todavía amigada por llevar tiempo sumergida en el líquido. Festus se la estrechó con alborozo, mientras otra garra emergía del otro lado del caldo. Las dos descomunales manos se apoyaron en los bordes de la caldera y flexionaron los dedos. El caldo se desbordó y cayó en cascada por el suelo ya empantanado y aparecieron un par de cuernos. Dos grandes ojos amarillos, con las pupilas estrechas como las de un gato, miraron a Festus y pestañearon. ¡Padre de la plaga!, exclamó Festus, dando un vacilante paso hacia el monstruo que emergía de la caldera. El demonio, como todos los de su especie, tenía muchos nombres en muchos reinos, todos ellos meras mofas de su verdadero título impronunciable, salvo para los verdaderos eruditos en lenguas mortales. En Nagaroth utilizaban el de Yarim para maldecirlo. En Lustria temían a quien llamaban Xochitl. En la devastada Tile odiaban a Quisberaldo del aliento fétido. En la lejana Catay injuriaban a Cha Sin Fa, el siempre purulento. En el Imperio, donde sus atenciones siempre habían sido más virulentas, se había ganado el apodo de Kugath, el padre de la plaga. A Festus le importaba un comino el asunto del nombre, pues él no era un erudito en las artes oscuras, solo un intruso en el campo de las pociones y de los deliciosos fluidos de la enfermedad. No obstante, era plenamente consciente del enorme poder que aparecía ante él, un titán imparable de piel enmohecida, con un rostro sonriente de una fealdad tan exquisita que le entraban ganas de abalanzarse sobre él y morderlo. Kugath miró a su alrededor con aparente desconcierto. Se puso derecho y su mole absolutamente descomunal comenzó a emerger del contenido de una caldera que ahora parecía ridículamente diminuta. El cuerpo del demonio era mucho más voluminoso de lo que la caldera del mundo mortal podría haber contenido. A Festus le resultó especialmente divertida esta contradicción. ¿Dónde estoy? Preguntó con un gruñido el demonio, arrastrando las palabras. Su voz inhumana retumbó por todo el reino subterráneo, que se hallaba en pleno proceso de derrumbamiento. En Altdorf, Alteza, respondió Festus, que corrió a ponerse a cubierto cuando toda una estantería llena de frascos cayó al suelo y saltaron cristales en todas direcciones. La tribulación, ¿lo has olvidado? Kugath pareció recuperar la memoria. Su gigantesca boca se frunció para sacudirse los restos de caldo y vómito en chorro de aguas residuales llenas de grumos directamente en cuna de Festus.
El señor de las sanguijuelas se deleitó con los pegotes de vómito que se adhirieron a su cara y se metió en la boca todos los que pudo pescar con la lengua púrpura. A continuación, Kugat sacó las temblorosas caderas de la caldera y extendió un pie enorme terminado en una pezuña hendida que dejó un largo rastro de sangre moteada. Laboriosamente, resollando y babeando, la gigantesca criatura salió de su minúscula sala de parto y se plantó delante de quien lo había invocado. Erguido en toda su estatura, el supremo demonio era inmenso. Sus cuernos arañaban el alto techo abovedado y la baba que le corría por el cuello se precipitaba sobre las destrozadas estanterías con pociones. Cuando se dio la vuelta, estantes enteros con licores de un valor incalculable se hicieron añicos, golpeados por sus chorreantes costados, y el líquido que contenía resbaló por la piel humeante de Kugat, como si le hubieran vertido lejía. Tenemos que irnos, dijo Festus, que se golpeó con una jaula vacía al apartarse para dejar el camino libre al demonio. Este lugar se nos ha quedado pequeño. Kugat gruñó y se puso en movimiento. Atravesó una cámara detrás de otra, golpeando y aplastando todo a su paso. Huelo el miedo, dijo arrastrando las palabras, todavía con restos de vómito colgados del labio inferior. Están arriba. Sí, exclamó Festus, haciendo lo que buenamente podía para conducir a la bestia hasta la única salida lo suficientemente grande para él. Sigue el hedor. Han sido afortunados de vivir lo suficiente para conocerte. Kugat escupió a la pared un pegote de mocos pegajosos. Hambriento, dijo gargareando. Una sonrisa lasciva se dibujó en los labios de Festus. Yo también, portador de la ruina, pero ya queda poco. Festus ya estaba pensando en el siguiente paso, en cómo haría para dirigir a un leviatán como aquel hasta su verdadero objetivo. Te esperan muchas almas para que las chupes y muchas tripas para que las engullas. Aguardan en fila para que los disfrutes de uno en uno. hambriento, repitió el demonio, como si fuera incapaz de decir otra cosa. Lo sé. Repuso Festus, frotándole afectuosamente la parte baja de la espalda. Pronto podrás saciar tus necesidades. Su sonrisa se ensanchó con satisfacción al ver que sus planes se materializaban. Vamos al templo, Grandullón. Vamos al templo de Shalia.